En el marco de la Ley número 19.140, que establece la protección de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables, el Ministerio de Salud Pública instará a partir de marzo de 2014 a las cantinas de escuelas y liceos de todo el país a vender solo comida saludable como jugos naturales, bizcochuelos caseros elaborados con aceite, frutas y cereales, en vez de bebidas cola, snack, alfajores y otro tipo de alimentos considerados dañinos para la salud. Para hablar de este cambio importante en pro de la salud de niños y adolescentes, recibimos en la mañana a la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Marlene Sica. Le damos la bienvenida a Marlene Sica, es un gusto recibirte, Marlene. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buen día. ¿Podrías empezar a contarnos un poco el origen de esta ley 19.140? Sí, esta ley tiene un largo trayecto ya de discusión, tuvo previamente a su aprobación a nivel parlamentario. Esto surge como una iniciativa de un colega, de un médico, que parlamentario por supuesto, planteado, preocupado y sensibilizado por este tema, que comienza y tuvo un largo recorrido hasta llegar a consolidarse en este articulado que se ve reflejado en la ley, que tiene un ámbito de aplicación bien establecido. Ya rápidamente en el primer artículo, si no me equivoco, claramente establece de que esto es una ley que se enmarca además en el ámbito educativo, a la interna de las instituciones, en ámbitos educativos, tanto a nivel escolar como liceal, público o privado. Eso es importante aclararlo porque de esto surgen un montón de preguntas, un montón de dudas, planteos y eventuales acciones posteriores, pero lo que en el momento actual y fundamentalmente estamos trabajando es en el hecho de la reglamentación, como nos convoca la ley, para trabajar justamente en eso, en el decreto reglamentario que establece este articulado. Eso no significa que no hayan otras acciones posteriormente. Claro, porque esa ley, digamos, desde su origen, desde su espíritu, a lo que finalmente se aprobó, tuvo ciertas modificaciones, ¿no? O sea, se flexibilizó un poco, por decirlo de alguna manera. Sí y no. En realidad, al inicio, por lo que en realidad yo, como comentábamos hoy previamente, yo no participé de esa discusión previa por una razón lógica que no estaba. Sí. Pero que sí, uno leyendo las actas y hablando con colegas que habían participado en esta discusión, tenía el espíritu o el concepto general era mucho más amplio. Era mucho más amplio de abordaje de una alimentación saludable en general, con otros aspectos, que posteriormente se fue modificando y llegó hasta este camino que algunos plantean o critican saludablemente el hecho de que es muy limitada o que tiene un ámbito muy limitado. Yo lo que siempre digo, y tal vez por ser de alguna manera tal vez demasiado optimista, pero lo veo como una oportunidad fundamental para comenzar a documentar, a trabajar y a reglamentar, empezando por algo. Exacto, es un avance, ¿no? De lo no haber nada a esta ley, es un avance. ¿Podríamos repasar, Marlene, un poco los datos que tienen que ver con hábitos alimenticios y salud en adolescentes? Porque eso surge un poco desde ahí, ¿no? De los datos bastante complicados. Sí, todo esto se enmarca en realidad, lo primero, la mayor parte de los factores de riesgo que hablamos y algunas enfermedades, y concretamente el sobrepeso y la obesidad, que son fundamentalmente los que se enmarcan básicamente en lo que respecta a los hábitos de alimentación, se enmarca en una preocupación y una situación epidemiológica que hay en el Uruguay, que no está exento de la realidad mundial, que es las enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento exponencial y permanente que han tenido a lo largo en las últimas décadas. Esto ha cambiado y fundamentalmente el hecho de, en estas enfermedades crónicas no transmisibles, donde son el sobrepeso, la obesidad, están vinculados a estos factores de riesgo, otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, este gran número de factores de riesgo tiene un abordaje diferente cada uno y a su vez debe considerarse desde el punto de vista integral. Y concretamente en las cifras en el Uruguay hay varias encuestas que así lo enmarcan. Desde el 2006 se hizo la primera encuesta desde el Ministerio de Salud Pública en lo que respecta a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, y en el momento actual se está haciendo
por un receso breve por el primer mes del año, por razones obvias, de licencia fundamentalmente, se está llevando adelante la segunda encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. En esa encuesta que me refería en 2006 se enmarcaba que más del 57% de los encuestados tenían algún grado de sobrepeso u obesidad y más del 90% tenía algunos de estos factores de riesgo que nombré previamente. O sea, realmente las cifras y los datos nacionales y en el marco internacional, obviamente que hacen que nos preocupemos y nos ocupemos del tema. Bien, se habla de una especie de listado de alimentos que, ahora me dirás si es obligatorio que vendan las instituciones de educación o se aconseja, pero tienen como tres tipos de alimentos que se pueden comercializar, ¿verdad? Sí, exactamente. Como te decía al principio, nosotros estamos enmarcados en establecer la reglamentación para que después sea plasmado en un decreto presidencial en el cual reglamenta esta ley, y allí uno de los artículos nos establece y nos obliga al Ministerio de Salud Pública de enumerar y de establecer un listado taxativo de alimentos de los cuales están permitidos y recomendados en esas instituciones. Yo lo primero, antes de pasar a cómo clasificamos o cómo estamos clasificando esos alimentos, lo que me interesa destacar es que esos van a ser los recomendados y los permitidos. Por defecto, todo aquello que no esté en ese listado va a estar prohibido o no recomendado. Bien, esa era una de las preguntas porque también se discute sobre eso, ¿no? Si va a haber prohibición directa de la venta de determinados productos. Bueno, sí, y en realidad sí eso va a suceder, primero porque está enmarcado además también, y nosotros hacemos un gran hincapié en una cosa, algo de no dar mensajes contradictorios a la población y fundamentalmente a los niños y adolescentes como se enmarca en esto. Es decir, es algo muy sencillo de explicar, es el hecho de que en lo que respecta a educación y promoción en los ámbitos educativos, tanto por docentes, funcionarios, las instituciones por se y también el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, ANEP, podemos de forma teórica plantear y hablábamos previamente también, el hecho de que es muy conocido y todo el mundo conoce lo que es la pirámide alimenticia, qué cantidad de alimentos deberían o no consumirse, de qué tipo, el prevalecer frutas y verduras. Eso del punto de vista teórico prácticamente todo el mundo lo sabe, aunque nunca está de más siempre repetirlo. Sí. Pero después, cuando llega el momento de que en la realidad se contempla, la oferta muchas veces es disímil o diferente, la oferta en los centros educativos cuando tienen que optar. Sí, del discurso. Del discurso a la práctica hay un gran camino. Entonces, lo primero es aunar esos, ¿no? Que no queden esos discursos encontrados, porque está claramente documentado a nivel internacional y en algunas experiencias locales que así se han hecho, que cuando el niño o el adolescente concretamente tiene mensajes claros y la oferta para la opción es valedera, eso marca un cambio de hábito de vida saludable, que es eso lo que definimos. Y concretamente, tú me preguntabas cómo se enmarcaba o cómo estábamos trabajando en ese listado de alimentos. Concretamente, básicamente son tres grupos. Uno donde son aquellos que se recomiendan fehacientemente el consumo diario y semanal de aquellos alimentos no procesados, naturales o que tengan un mínimo procesamiento. Esos son frutas, verduras, los jugos 100% naturales o a base de hortalizas, la leche, el agua potable o el agua envasada, de alguna manera que tenga, son aquellos productos que tengan escaso contenido glucídico y calórico que permitan establecer. Como otro segundo grupo, por supuesto en el anterior también están la leche y los derivados de los productos lácteos. En un segundo grupo, aquellos que tienen un mínimo procesamiento, pero que también es necesario que si tiene una elaboración y un procesamiento mínimo, esté bien claro cuántas porciones se deben consumir. Como decir un bizcochuelo, por Exacto, por ejemplo, bizcochuelos, por ejemplo, también están los postrecitos de leche, que habitualmente establecer que no más de una porción, en qué cantidades, las barritas de cereales, que también se recomiendan, pero en una porción determinada, o aquellos que la cantidad de carbohidratos y concretamente de contenido calórico y energético sean bien establecidos. Y en un tercer grupo, que si bien no se desaconseja, pero sí se enmarca que debe estar con algunos elementos bien establecidos de cómo deben producirse, son aquellos de los bizcochos, concretamente galletitas, algún tipo de alfajores y
los tortas, no solo en qué cantidad, sino cómo procesarlos. Pero ese tipo de alimentos estamos hablando que tienen que ser alimentos que se elaboren en el lugar o pueden ser industrializados. Ambas cosas. Ambas cosas. Para lo que se elaboren en el lugar, porque aquí tenemos realidades diferentes dependiendo de las instituciones educativas. Sí. En las que se elaboran en los sitios de venta, allí nosotros estamos elaborando, ya prácticamente finalizado, un manual de buenas prácticas de elaboración y también justamente con estos elementos, de los cuales, por ejemplo, una de las cosas que tiene es si se elabora en el puesto de venta algún tipo de galletita, scone o algún tipo de torta, que no se utilice margarina ni manteca, que se utilice aceite en determinadas consideraciones. Es decir, se pueden dar los elementos para que dentro de algunas cosas que son ricas y que no es necesario dejar de comer en estos aspectos, sí tenemos que dar los elementos para hacerlo. Pero es más complicado con los que son industriales, ¿no? Bien, sí, es cierto. ¿Cómo se controla? ¿Cuáles son los alimentos que sí, que se sabe que industrializados se pueden comer? O sea, eso es más difícil. Exacto, es más difícil, estamos trabajando, esto que yo decía, este listado genérico, va a conllevar después un listado taxativo de cuáles son los alimentos, inclusive marcas comerciales. En este punto estamos trabajando con uno de los que nosotros identificamos como aliados estratégicos y fundamentales en esto, que es a través de las cámaras de industrias y de los minoristas. Porque justamente ustedes se reunieron y están de acuerdo, que una de la primera lectura que hace es cómo van a estar de acuerdo si en realidad ellos pierden un amplio público. Y vos me decías antes también de la nota de que no, de que ustedes lo ven como una oportunidad para que en la elaboración, digamos, capten de alguna manera ese mismo público con otros alimentos. Exactamente, esto que parece algo que serían los primeros enemigos de repente, o opositores, sí, no cabe la palabra enemigo en esto, pero digo, es el hecho de tenerlo o que estuvieran en contra, no, al contrario, porque primero que no son la Cámara de Industrias, los integrantes, los pequeños minoristas, y en realidad no están exentos a la realidad epidemiológica del país e internacional, como decíamos anteriormente. Primero, tienen una concientización clara de cuál es la situación. Segundo, la intención real de colaborar, y aquí yo insisto mucho en esto, y he insistido en varias oportunidades, aquí no pretendemos que nadie tenga un perjuicio económico vinculado a esto. Es simplemente entender que con pequeños cambios que todos entendamos que son necesarios y beneficiosos, podemos lograr ese cambio tan necesario en el rotulado, en la publicidad y en la educación. Pero uno entiende que algunos productos en teoría sí desaparecerían, como decir las papas chips concretamente. Sí, los productos snack, las bebidas cola, sí. Y en realidad algún tipo de otro alimento procesado con alto contenido calórico, con alto contenido glucídico y que no esté libre de grasas trans, es decir, algunas características específicamente técnicas van a estar prohibidos en los centros educativos. Pero eso en realidad tiene más que ver con esa otra parte que decías, que no se podrán comercializar los alimentos que no estén dentro de estos tres grupos, porque en realidad la única prohibición directa es el tema de la sal y de la publicidad de productos que no son buenos para la salud. Esta otra prohibición tiene más que ver con, ¿no? O sea, es como son cosas diferentes. Una es prohibición directamente y la otra es, bueno, si no se enmarca en este tipo de elaboración, por ende está prohibido. Exactamente, eso tiene. Pero de la mano de esto, lo que más allá, y en lo personal yo siempre destaco esto, más allá de la prohibición que es necesaria porque toda norma está hecha para cumplirse, por lo tanto, posteriormente, en caso de no cumplirse, veremos y estableceremos las sanciones correspondientes, en eso está claramente establecido. Pero lo que sí importa es el hecho de, y lo que subyace a todo esto, es la educación en salud, la promoción de salud, la promoción y lograr cambios de hábitos de vida saludables, de una correcta alimentación, de evitar el sedentarismo, favorecer el ejercicio físico, y desde todos los que estamos involucrados en esto, porque no es solamente los médicos, los actores dentro del Ministerio de Salud Pública, los prestadores de salud, esto es entender y llevar a la sociedad un problema que todos somos, no quiero decirlo responsables, pero sí todos estamos involucrados en lograr estos cambios. No, claro, y además todo el mundo tiene algún hijo, un nieto, un sobrino, o sea, de todas maneras todo el mundo está involucrado. ¿Está establecido en realidad qué tipo de control concreto se harán? Sí, en realidad ahora todavía estamos enmarcados en esta discusión, hay varias propuestas ya consolidadas, algunas y otras no, pero lo primero es esto, lograr el control social, que yo le comentaba previamente. Es el hecho de trabajar desde el punto de vista de la educación, de la promoción, de la enseñanza, en los ámbitos educativos,
A nivel de campañas masivas de publicidad, esto es una instancia fundamental con los medios, en realidad que siempre es muy beneficioso, y también de que esos niños, y trabajar con los padres también, en el hecho de que esto excede el ámbito educativo. Esta ley nos enmarca y nos establece justamente eso, pero es para que esto trascienda a los hogares y a la población en general. ¿Por qué? Porque también una de las preocupaciones más importantes que nosotros tenemos es lo que nosotros denominamos como la venta de enfrente o la venta en los lugares cercanos, claro, o aledaños a estos centros educativos, que si bien la ley no lo enmarca, nosotros estamos trabajando desde la reglamentación en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, con ANEP, justamente y también con la Cámara de Industrias, de empezar a pensar hay normativa que ya lo establece, pero también generar otra, en caso de ser necesario, de cómo limitar, trabajar y por supuesto, en definitiva, después prohibir aquellos centros, aquellos comercios, sí, que generalmente son minoristas, pero no siempre. Sí, el kiosquito de la esquina. Exactamente, que muchas veces dentro de la escuela se tiene bien claro y colaboran y los niños tienen claro los mensajes, pero cruzando la calle muchas veces tienen. Insisto en esto, esto es una transición, es necesario trabajar, es necesario no solo desde la prohibición, sino desde el conocimiento, el involucramiento de todos los actores y el empoderamiento de toda la sociedad. Claro, siempre hay un grado de responsabilidad al que se apela, ¿no? Por parte de todo el mundo. ¿Se van a hacer también libritos de publicidad para las familias? Sí, se va a manejar, inclusive también en el contexto de lo que respecta a la promoción y en la educación, también hay una comisión nacional que lleva adelante el plan y la estrategia de escuelas promotoras de salud, en los cuales participamos en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura y con ANEP. Allí también hay una página web donde se va a difundir, también a través de las herramientas informáticas que se conocen muchísimo como el Plan Ceibal, y también obviamente claro, libritos y también los manuales de buenas prácticas, como les decía, justamente para la elaboración. Bien, Marlene Sica, directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias. No, gracias a ustedes.